Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Clarín Ray y el día de hoy voy a realizar un experimento, el cual se trata de la obtención del dióxido de carbono a partir del bicarbonato de sodio y el vinagre. Como objetivo en este experimento tenemos generar el dióxido de carbono a partir del bicarbonato de sodio con el propósito de estudiar los fundamentos de las reacciones químicas. También vamos a estudiar la formación de los gases en las reacciones químicas. Y en este experimento en específico vamos a calcular la cantidad de producto formado del dióxido de carbono. Como materiales en este experimento tenemos una botella, tenemos un globo grande, la balanza, tenemos en este caso vamos a utilizar un cordón y el metro para medir el diámetro del globo, papel y lápiz para hacer los cálculos. Como reactivo tenemos el vinagre y el bicarbonato de sodio. Como primer paso tenemos que pesar 20 gramos en la balanza. Como siguiente punto vamos a poner el bicarbonato de sodio dentro de la botella. Colocamos el vinagre. Ahora vamos a colocar el globo. Y vamos a asegurar con la cinta. Ya, ahí vamos a esperar hasta que se infle.
Posterior a ello, con el cordón colocamos en el centro del globo. Medimos. Aquí, como podemos observar, aquí ya llega a su punto y esta va a ser nuestra muestra. Y con el metro vamos a medir cuántos centímetros tiene. Ya, como podemos observar ahí, tiene 30 centímetros. Eso vamos a tomar como dato para poder realizar el ejercicio. Ahí, que así, aunque se ponga. Lo que ahora vamos a hacer, vamos a calcular la ecuación balanceada entre el bicarbonato de sodio y el vinagre. Entonces vamos a la ecuación balanceada entre el bicarbonato de sodio y el vinagre, para lo cual tenemos que el vinagre es igual a C2H4O2 y el bicarbonato de sodio es igual a NaHCO3. Como dato teníamos que el diámetro del globo era de 30 centímetros. Ya, para esto vamos a ver la ecuación balanceada, que es C2H4O2 más el bicarbonato de sodio, que es NaHCO3, y esto equivale a NaC2H3O2 más el agua y más el dióxido de carbono. Para esto vamos a ver si la ecuación esté balanceada haciendo los cálculos respectivos. Aquí tenemos el carbono. El carbono en los reactivos tiene 2, 3, y en los productos tiene igual 3, 2 más 1 del dióxido de carbono, 3. Tenemos el hidrógeno. En los reactivos tenemos 4 más 1, 5, y acá tenemos 3 más 2 del agua, son 5. Tenemos el oxígeno. Acá tenemos 2 más 3, 5, y acá tenemos 2 más 1 del agua, 3, y más 2 del dióxido de carbono, se hacen 5. Tenemos el sodio, Na, aquí tenemos 1 y acá tenemos 1, entonces la ecuación se dice que está balanceada. Posterior a ello vamos a calcular el volumen del dióxido de carbono. Para ello, como datos, tenemos el diámetro, que es igual a 30 centímetros, y vamos a calcular el radio y el volumen. Ya, posterior a ello vamos a utilizar la fórmula del diámetro, es igual a 2pi por r. Vamos a despejar r y tenemos que el diámetro sobre 2pi. R es igual, como tenemos el dato del diámetro, ponemos 30 centímetros sobre 2pi. Vamos a hacer el cálculo, sería 30 dividido para 2pi y sale 4.77. Entonces, como radio tenemos 4.77 centímetros. Ya, posterior vamos a calcular el volumen. Vamos a utilizar la fórmula, que es volumen es igual a 4/3 pi por r al cubo. Vamos a reemplazar los datos. Tenemos que 4/3 pi
por 4.77 que tenemos aquí como radio centímetros, y esto elevamos al cubo. Como volumen vamos a tener 4 tercios pi por 4.77 y esto elevado al cubo, que tenemos 454.61 centímetros cúbicos. Vamos a pasarle a litros. 1000 centímetros cúbicos tiene 1 litro. Entonces vamos a calcular. Entonces dividimos para 1000 y tenemos que el volumen es igual a 0.45 litros. Ya tenemos el volumen. Lo que vamos a hacer luego es vamos a calcular la cantidad del dióxido de carbono. Para esto vamos a utilizar la fórmula general de los gases, que es presión por volumen es igual a moles sobre la constante y por la temperatura. Entonces vamos a despejar en que tenemos la presión por el volumen sobre la constante sobre la temperatura. Entonces, como aquí como los datos, tenemos que la presión es igual a 1 atmósfera, la temperatura va a ser igual a 293 grados Kelvin. Tenemos el volumen que sacamos anteriormente, que es 0.45 litros, y tenemos que vamos a calcular n. Esta es la incógnita, y tenemos la constante, que es 0.082 litros por atmósferas sobre mol por grados Kelvin. Vamos a calcular entonces cuántos moles de dióxido de carbono hay. Entonces para ello vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que sería los moles es igual a la presión, tenemos una atmósfera, por el volumen, que es 0.45 litros, sobre la constante 0.082 litros por atmósferas sobre mol por grados Kelvin, y esto por la temperatura, que es 293 grados Kelvin. Entonces vamos a simplificar los litros con litros, atmósferas con atmósferas y grados Kelvin por grados Kelvin. Entonces tendremos que n es igual a 0.45 dividido para 0.082 por 293, y esto nos sale 0.019. Entonces tendremos 0.019 moles de CO2. Vamos a calcular el peso del CO2, que sería C. En el carbono tenemos 1, oxígenos tenemos 2. El carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16. Entonces hacemos, aquí sería 12, 32. Ya hacemos la suma y nos sale 44 gramos mol. Ya, entonces ahora lo que procedemos es a coger los moles. 0.019 moles de CO2, vamos a pasarle a gramos, y tenemos que 1 mol de CO2 tiene 44 gramos de CO2. Simplificamos los moles y como resultado tenemos 0.019 por 44, que nos da 0.84. Como resultado aquí tenemos 0.84 gramos de CO2, y como podemos observar aquí tenemos los gramos de CO2 que se produjo en el experimento.